Revelado, tras 6 años de separación, un encuentro inesperado transformó nuestra historia familiar. Ramón nunca pudo imaginar que su rutina diaria en el taller de su padre giraría abruptamente con la llegada de su hermana Valeria. Mientras los cepillos seguían su danza sobre la madera y las astillas caían como recuerdos olvidados, el aire se volvió eléctrico con su presencia. Ella, que había dejado el pueblo en busca de una vida vibrante en la capital, ahora regresaba embelesada por el éxito. Para muchos, ella era un faro, pero para Ramón, la luz la convertía en un espejo que reflejaba sus propios fracasos, con cada historia de descubrimiento científico que Valeria compartía con los vecinos reunidos. El dolor punzante en el estómago de Ramón se intensificaba. ¿Por qué yo no pude ser así?, se preguntaba, sintiendo cómo la ansiedad le oprimía el pecho. Las palabras "no hay pan para tanto sueño" resonaban en su mente, el eco de su infancia que ahora se convertía en un grillete. Sin quererlo, su mente se llenó de imágenes de experimentos fallidos y páginas de libros nunca leídas, un recordatorio cruel de que se había quedado atrás. A medida que Valeria se adentraba en su mundo de logros, los murmullos de los que antaño le vieron brillar como una promesa se transformaban en burlas y críticas. ¿Para qué regresar a los estudios, si ya fracasó?, murmuraban. Con esas voces a sus espaldas y la presión familiar en su pecho, cada día en el taller se hacía más pesado, la madera un símbolo de sus vidas moldeadas, pero sin realización. Ramón se enfrentaba a un dilema interno, el deseo de seguir los pasos de su hermana chocaba con el miedo a decepcionarla. La comparación lo devoraba por dentro. Un día, entre el ruido de las herramientas, el destino le extendió una mano, un concurso nacional para jóvenes talentos científicos que podría redimirlo, o al menos darle una oportunidad de escapar de esa prisión. Pero la sombra de la duda se hacía más oscura. Aún así, la oportunidad era un faro en la tormenta, una chispa de esperanza que encendió algo en él. Sin embargo, el peso de sus inseguridades no se desvanecía. ¿Y si fracaso de nuevo? La pregunta le asfixiaba, arrastrando consigo los recuerdos de sus errores. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Sin embargo, el destino lo llevó a un hallazgo inesperado. Buscando entre maderas viejas y herramientas olvidadas, descubrió un diario desgastado, un relicario del pasado familiar. Las páginas revelaban los sueños de su abuelo, un hombre que había abrazado la ciencia con pasión y habilidad. Sus diseños, visiones nunca realizadas, retumbaban en su mente. Cada renglón del diario era un recordatorio de lo que había sido su herencia y lo que había sido olvidado. Atrapado entre la admiración y el resentimiento, Ramón se preguntaba, ¿debería compartir este legado con Valeria? ¿Usar este conocimiento para demostrar algo? Pero antes de que esas preguntas encontraran respuesta, una ola de angustia lo envolvió. La presión de ser hijo de un carpintero, el miedo al juicio y la carga de la historia familiar lo aplastaban. Mientras más leía, más sentía que el tiempo se le escapaba y el concurso se acercaba, su mente girando en espiral entre oportunidades y fantasmas del pasado. ¿Sería capaz de hacer lo que nunca hizo su familia? La incertidumbre le corroía el alma, y en la noche anterior al concurso, sumido en la oscuridad de su habitación, su corazón latía en su pecho como un tambor de guerra. ¿Podría hallar la fuerza para confrontar no solo su legado, sino los fantasmas que lo habían mantenido cautivo? La pregunta flotaba en el aire mientras el reloj avanzaba inexorablemente. La noche transcurrió lentamente. Ramón se debatía entre la esperanza que el concurso representaba y el miedo profundamente arraigado a fracasar. Cada tic del reloj resonaba en su mente, como un recordatorio constante de la inminente prueba que decidiría si podría, al fin, despertar lo que había yacido dormido dentro de él.
En esa habitación, con las sombras danzando en las paredes, sentía que la presión lo estaba transformando en una versión distorsionada de sí mismo. La mañana llegó con un cielo grisáceo, presagiando tormenta. Sin embargo, Ramón sentía que el verdadero temporal se desataba dentro de su pecho. Se levantó de la cama y se observó en el espejo. La imagen que vio, un joven cuya mirada estaba abrumada por la duda, lo inquietó. Soy más que esto, pensó, aferrándose a un hilo de determinación. Con el diario de su abuelo en la mano, se dirigió al taller. Quería pensar que el trabajo de la madera era su refugio, pero el miedo lo transformó en un campo de batalla. Mientras cepillaba el tablón, el aroma a pino lo transportó a recuerdos de infancia, cuando solía soñar con volar, con ser un innovador como su abuelo. Esos ecos de un pasado lleno de ilusión comenzaban a chocar con la realidad contundente de sus limitaciones. El día del concurso llegó, y el bullicio del evento lo envolvió como un mar agitado. Ramón se encontró entre jóvenes que exhibían sus inventos, que eran proyecciones vibrantes de talento. Allí, en medio de la brillantez ajena, se sintió más pequeño que nunca. Su proyecto, una maqueta basada en un diseño de su abuelo que había adaptado, parecía brindar poca consistencia en ese escenario colmado de innovación. Podía escuchar con claridad las voces burlonas que le acechaban. ¿De qué sirve un carpintero en un mundo de científicos? Con el peso de esas palabras a cuestas, el momento de presentación llegó. Ramón tomó una bocanada de aire y se acercó al micrófono, enfrentando no solo a un jurado crítico, sino a su propia historia. Las manos temblorosas sostuvieron los bocetos y la maqueta. A cada paso, se repetía en su mente, no estoy aquí para demostrarles, sino para demostrarme a mí mismo. Sin embargo, mientras comenzaba a explicar su propuesta, la voz le falló y la inseguridad regresó como un espectro. La mirada del jurado era intensa, y sus preguntas punzaron más que cualquier crítica de su infancia. ¿Por qué te atreves a invertir tu tiempo en esto?, preguntó una voz fría. La habitación pareció girar, su corazón se detuvo un instante. Pero, en lugar de rendirse, Ramón decidió responder con la historia que había hallado en el diario. Habló de su abuelo, de la pasión que él había tenido por la ciencia y de cómo su legado lo había impulsado, aunque silenciosamente, a seguir sus pasos. Las palabras fluyeron con una sinceridad que sorprendió incluso a Ramón. Comenzó a ver en los ojos de la audiencia no jocosidad, sino un interés genuino. Su voz recuperó un matiz de seguridad mientras describía no solo lo que había hecho, sino por qué lo había hecho. En ese instante, comprendió que su historia no solo pertenecía a su abuelo, sino que era parte del suyo propio. Al terminar su presentación, Ramón sintió que el peso del mundo se había levantado de sus hombros. No importaba lo que decidieran, porque ya había tomado la decisión más importante, enfrentar sus miedos y abrazar su legado. Sin embargo, una vez que se abrió la sesión de preguntas y respuestas, un rostro conocido apareció entre el público, Valeria. Sus ojos, llenos de orgullo y sorpresa, revelaron que, a pesar de todo, ella era su mayor aliada. Pero cuando el jurado formuló su primera pregunta a Ramón, su corazón se heló, pues entendió que la verdadera prueba aún no había comenzado. En el fondo de su mente, la ansiedad fluyó como un torrente. ¿Cómo podría demostrar su valía si su mayor crítica estaba justo enfrente? La presión se tornó palpable mientras Valeria lo observaba, y la pregunta reverberaba en su mente, ¿podrá realmente enfrentar no solo al jurado, sino a la mirada entrenada de su propia hermana? La contienda interna era inevitable y el resultado, impredecible. El silencio que siguió a la pregunta del jurado era ensordecedor. Ramón sintió que cada segundo se expandía, como si el tiempo se estuviera mofando de su ansiedad. La mirada atenta de Valeria lo penetraba, desnudando sus inseguridades, y mientras su mente lidiaba con el eco de la voz fría que había cuestionado su valía, recordó las palabras de su abuelo: el miedo es solo un paso hacia el crecimiento. Ese pensamiento, aunque tenue, lo llenó de un poco de coraje. Me atrevo a invertir mi tiempo en esto porque creo en el impacto que puede tener, respondió, su voz temblorosa pero decidida. Notó cómo algunos rostros en el jurado se inclinaron hacia adelante, como si buscaran un hilo de pasión en su presentación. No obstante, las dudas persistían, y él lo sabía.
También eran parte del proceso de crecimiento, del aprendizaje. Las preguntas comenzaron a fluir más rápido, cada una como una puñalada en su percepción de sí mismo. Pero, en lugar de sucumbir, Ramón empezó a desmenuzar cada interrogante. Lo que antes era pánico, ahora se transformaba lentamente en un diálogo constructivo. Explicó su diseño, su proceso, incluso los errores que había cometido y cómo estos lo habían preparado para este momento. Cada respuesta era como un ladrillo que levantaba un muro de autoconfianza, un reflejo de su propio viaje personal y profesional. Valeria, en el fondo del aula, contenía la respiración. Al ver a su hermano transformarse ante sus ojos, se dio cuenta de la fortaleza que siempre había estado ahí, oculta tras el miedo. Estaba viendo a un Ramón diferente, uno que comenzaba a abrazar la historia que había decidido contar. La sesión avanzaba, y en cada nuevo intercambio, Ramón tomaba más y más control. Se dio cuenta de que no estaban solo evaluando su proyecto, estaban evaluando su perseverancia, su capacidad de conexión. La historia de su abuelo resonaba con fuerza, y no solo para el jurado, sino también para él. Reconocía que era un ciclo de aprendizaje, la creación alimentaba su descubrimiento personal, y su historia se convertía en un puente entre el pasado y el presente. Cuando la última pregunta fue lanzada por un jurado que parecía más introspectivo que crítico, Ramón se permitió una respiración profunda. ¿Cuál es tu mayor aprendizaje hasta ahora?, pidió el jurado, cargando su pregunta con el peso del significado. Ramón meditó por un instante. No solo era un proyecto el que estaba presentando, era un reflejo de su transformación. He aprendido que el verdadero fracaso no radica en no ganar, sino en no atreverme a abrazar mis propios sueños, dijo, sintiendo que esas palabras lo liberaban. La verdad salía de su ser, como un grito que había estado atrapado demasiado tiempo. Al finalizar, sintió una mezcla de alivio y adrenalina. No sabía cuál sería el resultado del concurso, pero ya había preparado su terreno. Ya no era el chico asustado que había llegado esa misma mañana. Había encontrado su voz y había aprendido a utilizarla. A medida que se alejaba de la mesa del jurado, miró a Valeria. Su hermana, con una expresión de respeto y admiración, le sonrió. Sin embargo, detrás de ese gesto, Ramón percibió una sombra de preocupación. Antes de que pudiera abordar la razón de su inquietud, el jurado se levantó para deliberar. La espera se volvió casi insoportable. Mientras los miembros del jurado discutían, Ramón sintió una presión creciente en su pecho. La antigua inseguridad, esa que lo había perseguido durante años, volvía a asomarse. ¿Y si la respuesta que buscaba no era favorable? Pero en lugar de ceder a esa ansiedad, comenzó a preguntarse sobre su futuro, qué decisiones tomaría después de este momento. Justo cuando el jurado se preparó para hacer el anuncio, su mente se desvió hacia nuevas posibilidades. Lo que si lograba un buen resultado en el concurso, significaría un nuevo camino hacia adelante. Pero, ¿y si, por el contrario, el resultado era negativo? Tendría que enfrentarlo de la manera más honesta posible. La tensión llenó el aire, y Ramón comprendió que no solo se estaba jugando su proyecto, sino la forma en que se veía a sí mismo. Había llegado el momento de descubrir cómo se definiría después de este gran desafío. El conflicto interno lo mantenía alerta. El resultado definiría más que un premio, sería la señal de cómo seguiría construyendo su vida y su legado. Y al ser llamado de nuevo al escenario, la pregunta que latía en su pecho se volvió más insistente: ¿podría realmente construir sobre el legado familiar, más allá de los fracasos y los aciertos? Cuando Ramón escuchó su nombre, la mezcla de adrenalina y nerviosismo lo impulsó hacia el escenario. El jurado le sonrió, pero en sus rostros no había certeza. Esa ambigüedad se convirtió en un eco, resonando en su mente. ¿Qué pasaría si su exposición, su crecimiento, no era suficiente? Mientras se colocaba frente a ellos, sintió que la sala comenzaba a desvanecerse. Las luces se atenuaron, y solo quedó el murmullo de sus pensamientos. Valeria había sido su ancla, y aunque ella se encontraba detrás, su apoyo parecía etéreo, casi como un faro. Ganas de volverse hacia ella lo invadieron, pero sabía que ese momento era exclusivamente suyo. Una prueba que lo retaba a aceptar no solo la posibilidad de triunfo, sino también el riesgo del rechazo y la vergüenza.
Lo que hemos decidido hoy no solo es el resultado de una presentación, comenzó el vocero del jurado. La forma en que articulaba cada palabra era un recordatorio de las implicaciones que lo acompañaban, todas ancladas en su crecimiento personal. Nos hemos impresionado con sus respuestas, pero hay una cuestión que nos intriga profundamente: ¿qué significa realmente para usted haber llegado hasta aquí? Las palabras golpearon a Ramón como un rayo. En lugar de caer en la trampa de la duda y la ansiedad, se permitió sentir. Era un viaje largo desde los días en que se escondía detrás de la timidez. Para mí, este momento representa no solo un esfuerzo profesional, sino una reivindicación personal. Las palabras fluyeron, llenas de una sinceridad que lo sorprendió a sí mismo. He aprendido que mis sueños son tan válidos como los de cualquier otra persona. Este proyecto se ha transformado en la oportunidad de demostrar que mis fracasos no definen mi potencial. El silencio se apoderó del público. Ramón se sintió liviano, como si una carga invisible se hubiera desvanecido. Había asomado lo más profundo de su ser, desnudando su vulnerabilidad en busca de aceptación y reconocimiento. Cuando el jurado terminó de deliberar, Ramón sintió que el alma le temblaba. No solo por lo que se estaba a punto de anunciar, sino porque en ese instante se enfrentaba a sí mismo. En la búsqueda del veredicto, estaba luchando contra las corrientes que lo llevaban al pasado, cuestionando sus decisiones y cuestionando su valor intrínseco. A medida que se preparaban para hacer el anuncio, sus pensamientos divagaban: si el resultado no era el esperado, ¿sería capaz de enfrentar esa marea de decepción sin perder el rumbo? Cuando finalmente se anunció el ganador, el aire se volvió espeso. Y el premio es para la Comunidad del Desarrollo Integral. No era su proyecto. El eco de ese anuncio resonó como un trueno en su cabeza, desdibujando sus aspiraciones momentáneamente. En ese instante de silencio, sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Sin embargo, en lugar de caer en la desesperación, algo dentro de él empezó a florecer. Permitió que la frustración penetrara su ser, pero la respuesta no era rendirse, era replantear su viaje. Se volvió hacia Valeria, cuyos ojos transmitían no solo apoyo, sino una invitación implícita a abrazar el descontento con valentía. No se trata solo de ganar, le susurró con su mirada. Este es solo un paso más. Mientras se alejaba, Ramón comprendió que el proceso de crecimiento era interminable. Las oportunidades no solo se presentaban en victorias, sino en los tropezones. Su viaje no había terminado, apenas comenzaba. En su mente encendió una chispa: tendría que replantear su proyecto, buscar la mejora constante, y por qué no, explorar nuevas rutas. Lo que realmente importaba era la capacidad de seguir adelante, y la promesa de nuevos caminos por explorar. Al salir, un pensamiento asaltó su mente: ¿estaría listo para enfrentar un nuevo desafío, uno que pondría a prueba su determinación y habilidades en formas inesperadas? Cada final se traduce en nuevos comienzos. La pregunta se mantenía hirviendo en su interior. ¿Qué vendría a continuación en su viaje transformador? La brisa fresca de la mañana golpeó el rostro de Ramón mientras caminaba por las calles que una vez conoció con confianza. La sensación de libertad era engañosa, un recordatorio de que su viaje, aunque desafiante, era solo el comienzo. Tenía que ser proactivo, buscar la siguiente aventura que le permitiera crecer y descubrir su verdadera capacidad. Al regresar a su casa, sintió una mezcla de melancolía y determinación. Se sentó frente a su laptop, el brillo de la pantalla iluminando sus reflexiones. Las palabras del jurado resonaban en su mente, y no podían ser ignoradas. Aquella pregunta sobre lo que significaba para él haber llegado tan lejos lo había removido por dentro. Con cada golpe de tecla, Ramón se propuso no solo hacer un nuevo proyecto, sino dar un salto hacia lo desconocido. Era hora de desafiarse aún más. Decidió lanzar un blog donde compartiría no solo sus experiencias, sino también las lecciones aprendidas de cada tropiezo. La idea lo llenó de emoción: un espacio donde podría ser auténtico, donde se permitiría explorar su vulnerabilidad y al mismo tiempo inspirar a otros a hacer lo mismo. Escribir era terapéutico, y en el momento en que comenzó a plasmar sus pensamientos, se dio cuenta de que sus palabras poseían un poder intrínseco. Los días se convirtieron en semanas y las ideas comenzaron a fluir con facilidad.
Cada publicación se volvía una exposición íntima de su crecimiento, algunos comentarios lo hacían reír, otros lo hacían reflexionar. Sin embargo, tras cada elogio, también aparecían críticas que le sacudían la confianza. En esos momentos, el eco del premio perdido resurgía como un recordatorio de que todavía había mucho por mejorar. Pero en lugar de desanimarse, decidió utilizar esas críticas como combustible para su evolución. A medida que su blog ganaba visibilidad, comenzó a recibir mensajes de lectores que se sentían identificados con su lucha. Algo dentro de él se intensificó, las voces ajenas resonaban en su interior, empujándolo a reflexionar sobre cómo podía contribuir de manera más sólida. En una charla nocturna con Valeria, planteó la idea de organizar un taller de autoexpresión, donde otros pudieran explorar sus propios viajes personales. Podría ser el comienzo de algo grande, le dijo, con una seguridad que la sorprendió. La noción de pasarse de ser un simple relatador de experiencias a un guía en el crecimiento de otros lo emocionaba aún más. Sin embargo, cada paso hacia esa dirección acariciaba viejos miedos, cuestionándose si realmente tenía las habilidades necesarias para facilitar tal transformación. Tras un par de semanas de autocrítica y preparación, Ramón se encontró frente al desafío. Había llegado el momento de anunciar el taller en su blog. Cada palabra que escribió fue como una piedra en el camino que había comenzado a forjar. La inseguridad se manifestaba a través de un ligero temblor en sus manos mientras presionaba publicar. Sin embargo, sintió que había cruzado un umbral, no volvía atrás, no podía permitirlo. La respuesta fue abrumadora. Personas de diferentes lugares respondieron, ansiosas por unirse a lo que empezaba a ser un espacio de autenticidad y crecimiento. Mientras revisaba las inscripciones, una mezcla de nervios y entusiasmo brotó en su interior. Pero entonces, un nuevo temor lo asaltó. ¿Y si no estaba a la altura? El día llegó y, al mirar a aquellos rostros expectantes frente a él, comprendió que su experiencia no se trataba de ser perfecto, sino de ser genuino. Se armaría de valor y se lanzaría al mar de la exposición personal. Las directrices eran claras, compartir vulnerabilidad engendraba conexión, y esa conexión era la esencia del crecimiento. Hasta que cruzara ese primer paso, la ansiedad lo consumiría, manteniéndolo en un alto estado de alerta. Ramón respiró hondo. Justo cuando estaba a punto de hablar, la puerta se abrió de repente, y apareció una figura familiar que lo dejó helado, una figura que no había visto en años. ¿Podría esta aparición cambiarlo? ¿Todo de nuevo? La pregunta reverberó en su corazón mientras se preparaba para lo inesperado. La figura que apareció en la puerta creaba un torbellino de emociones en Ramón. La mirada de aquella persona, que había sido vital en su vida, era tanto un rayo de nostalgia como un reflejo de sus miedos reprimidos. Mientras el murmullo de los asistentes se desvanecía, el tiempo suspendido entre ellos parecía desbordarse de significados no dicho. Con un esfuerzo monumental, Ramón trató de mantener la compostura, no podía dejar que sus emociones lo dominaran ahora que estaba a punto de dar un paso crucial hacia su propia transformación. Marta, logró articular, la incredulidad y la vulnerabilidad tintando su voz. La joven que había sido la chispa de su vida años atrás había regresado bajo circunstancias que nunca se imaginó. Un torrente de recuerdos, de risas compartidas y de sueños frustrados, lo golpearon como una ola. Pero más que eso, la presencia de Marta representaba un regreso a un pasado que creía superado, un eco del que sentía que había escapado. Marta sonrió, con ese brillo familiar, pero en sus ojos había una inquietud que resonó en Ramón. Anhelaba que su reencuentro fuera de alegría, pero al mirar a su alrededor, notó que el enfoque del taller había cambiado, su inseguridad afloró nuevamente. ¿Era posible ser un guía, un mentor, cuando tan claramente aún estaba lidiando con sus propios fantasmas? ¿Te gustaría unirte a nosotros?, preguntó, señalando el ambiente que había creado con tanto esmero. Marta hizo una pausa, y en ese instante sintió como si una parte de su antiguo yo estuviera regresando. Su voz, aunque temblorosa, sonó clara. Siempre creí en ti, Ramón. Este es un gran paso. Las palabras eran como un ancla, devuelven la confianza que había empezado a desvanecerse. A medida que el taller avanzaba, Ramón se dio cuenta de que no solo estaba guiando a los demás, sino también a sí mismo. Los ejercicios de autoexpresión estaban destinados a liberar, no a condenar.
Su conexión con los participantes se intensificaba con cada historia compartida. Al escuchar las historias del grupo, Ramón encontró consuelo en sus propias vulnerabilidades, sus temores, sus fracasos. Cada fragmento de su humanidad resonaba con el dolor y el triunfo de otros. Sin embargo, el diálogo interno de Ramón revelaba la lucha constante que enfrentaba. Al final de cada ejercicio, a veces regresaba a pensar en su relación con Marta. ¿Había una oportunidad de reconstruir lo que se había perdido por el tiempo y las decisiones erróneas? La presión del taller se unía a la presión de un pasado no resuelto. Durante una de las sesiones, Ramón propuso un ejercicio sobre la autoaceptación, donde cada uno debía compartir una cualidad que admiraba en sí mismo y una que quería mejorar. Cuando llegó su turno, las palabras fluyeron con más facilidad de lo que esperaba. Admiro mi perseverancia, aunque me cuesta darle la bienvenida al error como parte de mi viaje. La sala quedó en silencio, y él sintió un impulso: compartir la verdad sobre Marta, sobre su ausencia y sobre cómo había marcado sus elecciones. Pero estaba listo para abrir esa herida. Al salir del taller, Ramón sentía que había dado pasos significativos, no solo para sus participantes sino también para él mismo. Mira hacia Marta, que salía a su lado, y entendió que su vida estaba entrelazada con la de ella más de lo que había imaginado. Sin embargo, la carga de lo no resuelto aún pesaba en su pecho. ¿Sería posible combinar la búsqueda de su crecimiento personal con la reconciliación de un pasado doloroso? Mientras caminaban, el silencio entre ellos se llenó de posibilidades. Ramón sabía que debía confrontar sus miedos. Podría encontrar no solo un aliado en Marta, sino también la clave para desbloquear una nueva fase de su vida. La pregunta persistía en su mente: ¿podría un viejo amor convertirse en un nuevo comienzo, o el pasado estaba destinado a permanecer como una sombra en su camino hacia el futuro? La incertidumbre era una chispa, y con cada paso, Ramón sentía que el fuego dentro de él revivía con mayor intensidad. Se estaba acercando a un punto de inflexión, un momento donde el pasado y el presente podían converger, dejando al descubierto nuevas oportunidades. Pero en el próximo taller, Marta haría una confesión inesperada, que cambiaría la percepción de Ramón sobre todo lo que pensaba saber de su historia. ¿Qué revelaciones estaban por venir? Su corazón latía con fuerza ante la anticipación del desenlace que les aguardaba. Los días transcurrieron, y Ramón se adentró en su trabajo como si fuera un viaje en alta mar. Cada taller se convirtió en una oportunidad de explorar no solo las vidas de los demás, sino también la complejidad de la suya. Había aprendido a dirigir desde la autenticidad, y eso le otorgó una nueva perspectiva. Sin embargo, cada rayo de luz que emergía de su creciente autoconfianza se veía ensombrecido por la tormenta de emociones que el regreso de Marta había desatado. Una tarde, mientras organizaba las sillas para el siguiente taller, no pudo evitar recordar la última mirada que Marta le había dirigido. Había algo en su expresión que lo hizo cuestionar todas las decisiones que había tomado en su vida. ¿Realmente estaba avanzando o simplemente evitando lo inevitable? Decidido a enfrentarse a sus pensamientos, se sentó momentáneamente y cerró los ojos. En ese instante, imaginó un futuro donde no había espacios vacíos ni preguntas sin respuesta. El día del siguiente taller llegó, y con él, la expectativa era palpable. Ramón se hallaba ansioso, consciente de que algo estaba a punto de suceder. Durante la sesión, planteó un ejercicio de diálogo interno en el que cada participante debía escribir una carta a su yo del pasado. A medida que los demás convergían en sus pensamientos, Ramón sintió la urgencia de abordar su propio libro no escrito. Propuso que compartieran sus cartas de manera anónima, permitiendo así un intercambio más íntimo. La sala se llenó de murmullos y risas nerviosas mientras los participantes leían palabras que reflejaban sus luchas y esperanzas. Ramón se sintió más conectado con su grupo que nunca, hasta que un susurro del pasado resonó en su mente. Llevado por la corriente de su vulnerabilidad, decidió leer la carta que había escrito: querido Ramón, has sido valiente, posiblemente más de lo que imaginas. Has evitado el dolor de enfrentar a Marta, has tomado decisiones que no siempre te llevaron a donde deseabas. Hoy, quítate el peso del pasado, y busca el coraje para hablar con ella. Quizás en su mirada encuentres respuestas, quizás en sus palabras, la verdad que temes. Al terminar, el silencio se apoderó del espacio.
La vulnerabilidad, una vez más, se había convertido en el catalizador del descubrimiento. Se hizo más evidente que, para sanar, debía liberarse de esos viejos lastres. La mirada de Marta había vuelto a su mente, ahora como un faro en lugar de una barricada. Sin embargo, una duda inquietante danzaba en sus pensamientos: ¿por qué había tomado decisiones que lo alejaron de ella? La nostalgia se enfrentaba con la ambición de su nueva vida, y la balanza se inclinaba hacia lo que había perdido. Al final del taller, se sintió renovado. Las historias de otros habían alimentado su deseo de reconciliar su pasado. Ramón se encontró ante una disyuntiva: reunirse con Marta casi de inmediato o dejar que el tiempo lo guiara. El momento de la verdad se avecinaba. Necesitaba conocer la confesión que Marta estaba guardando, así que, armándose de valor, le pidió a Marta que se reunieran tras el taller. Mientras caminaban juntos hacia un café cercano, una mezcla de emoción y ansiedad llenaba el aire. El mundo exterior desapareció mientras su mente recolectaba frases que podrían prepararlo para lo que estaba a punto de escuchar. Ramón, comenzó Marta con una voz que vacilaba entre nerviosismo y resolución, hay algo que no te he contado. Algo que tuvo que ver con nuestro tiempo separado. Su mirada burlaba un pasado compartido, y al mismo tiempo, amenazaba con abrir heridas nuevas. El corazón de Ramón se disparó, sabía que en ese instante se jugaría no solo el destino de su relación con Marta, sino también su propio viaje hacia la autoaceptación. Mientras el aire se llenaba de posibilidades inexploradas, se preguntó si estaba listo para lo que vendría. ¿Podría enfrentar la verdad sin desmoronarse? La respuesta que tanto anhelaba estaba por ser revelada, y con ella, las piezas de su pasado, presente y futuro esperaban ser puestas en su lugar. La presión en el pecho de Ramón era palpable, casi tangible. Se sentó frente a Marta, esperando que las palabras fluyeran de su boca como un manantial represado. Cualquier vestigio de confianza que había cultivado en su vida profesional parecía desvanecerse al enfrentarse a la mujer que había sido parte, no solo de su pasado, sino de su identidad. La transformación que había experimentado en los talleres se contraponía a la inseguridad que ahora lo invadía. Marta lo miró a los ojos, y en ese instante, el ruido del café a su alrededor se desvaneció. Era como si solo existieran ellos dos, atrapados en el limbo de un tiempo detenido. Lo que tengo que decirte podría cambiarlo todo, dijo, y su tono, aunque sereno, transmitía un peso que Ramón comenzó a comprender. ¿Cómo podía afrontar una revelación tan crucial? La valentía que había adquirido en sus talleres parecía una sombra en este momento. Respiró hondo, haciendo un esfuerzo por recordar el camino que había recorrido. Había comprendido la importancia de ser auténtico, de ser valiente. Estoy listo, murmuró, con el pecho erguido y su voz más fuerte que su corazón que latía desbocado. Marta lo miró con mirada penetrante. No fui honesta contigo sobre por qué nos separamos. Sus palabras fueron un puñetazo en el estómago. Había razones más profundas que no quería que conocieras, que incluso yo no entendía en su totalidad. Ramón sintió que su mente giraba mientras comenzaba a cuestionar nuevamente lo que había dado por sentado. Las historias compartidas en su taller resonaban en su memoria. El viaje de cada participante tocaba fibras aún no resueltas dentro de él. ¿Podría esto ser un capítulo más en su propia narrativa de crecimiento? Se dio cuenta de que enfrentarse a esa verdad no solo dependía de lo que Marta revelara, sino también de su propia disposición a aceptar lo que viniera. Su respiración era rápida. ¿Qué necesitas decirme?, preguntó, y en esa pregunta, supo que el tiempo no se podía detener, estaba dispuesto a afrontar lo que sea que estuviera por desatarse. Tenía que saber, no solo por él, sino para liberarse de las cadenas del pasado. Me mudé a otra ciudad para escapar de mis propios miedos y expectativas. Necesitaba encontrarme a mí misma, y eso significaba dejarte atrás, confesó ella, deslizando sus dedos por la mesa como si necesitara apoyo físico. No fue solo una ruptura, fue un intento de huir de la persona que esperaba que fuera. Las revelaciones comenzaron a desnudarse, y Ramón se sintió esclarecido. Marta había ido en busca de su identidad y, en ese proceso, se había alejado de un amor que ambos valoraban profundamente. La verdad era dolorosa, pero también liberadora. El peso de las preguntas no contestadas se desvanecía lentamente. Aún así, apareció una nueva inquietud.
Como si la declaración de Marta hubiera abierto un compás de posibilidades, se preguntó si estaba dispuesto a explorar una nueva relación con ella, una que fuese más que un eco del pasado. Una parte de él aspiraba a reconstruir lo perdido, otra parte se cuestionaba si le ofrecería un camino hacia el futuro que realmente deseaba. Su mente empezó a elaborar estrategias, planes que abarcaban no solo lo que había entre ellos, sino también sus propias aspiraciones personales. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos con esto? La pregunta se deslizó entre ellos como un precipicio. ¿Había tiempo para recrear algo que había estado dormido durante años? La incertidumbre flotaba en el aire, una neblina que rodeaba sus próximos pasos. Mientras Ramón se sumía en sus pensamientos, tomó conciencia de que esta conversación no era solo un desenlace, sino el inicio de un nuevo viaje. Hacer frente a sus propios sentimientos, reconciliar su ambición con el amor era necesario para saber quién quería ser de aquí en adelante. La disyuntiva lo devastaba, pero también le encendía una chispa de esperanza. Con esta revelación, se dio cuenta de que una nueva decisión lo esperaba, y era esta que decidiría su camino, se atrevería a abrir su corazón nuevamente, o evaluaría el costo de regresar a un amor que había sido una parte integral de su vida. Con esa incertidumbre resonando en su mente, supo que el próximo paso sería crucial. El momento de actuar estaba más cerca que nunca. Marta interrumpió el silencio cargado de emociones. No tengo todas las respuestas, Ramón. Lo único que sé es que he cambiado. Y ahora tú también pareces diferente. Veo una nueva fortaleza en ti. La mirada de ella se iluminó con un destello de curiosidad, como si buscara algo en el que quizás ni él mismo había descubierto. Ese es precisamente el problema, respondió Ramón, sintiendo el nudo en su garganta. He trabajado tanto en mí, he aprendido a ser auténtico, pero esto. Se le quebró la voz. Esto me hace cuestionar todo lo que he logrado. No solo sentía inseguridad acerca de su relación, sino también sobre cómo encajaría esa conexión renovada en su vida actual. Los cambios que había experimentado en los talleres no solo habían afectado su forma de ver la vida, sino también su visión de las relaciones. Su mano tembló mientras acariciaba la mugrienta mesa del café. ¿Estamos hablando de alguna forma de volver a ser lo que fuimos o de construir algo nuevo? Marta lo observó con una mezcla de intensidad y vulnerabilidad. No lo sé, pero siento que debo ser parte de tu vida de alguna manera. He aprendido que la huida no es la solución. Enfrentar mis miedos es lo que me ha permitido conocerme realmente y me pregunto si ese viaje puede incluirte. Ramón asintió, sintiendo que su corazón se empezaba a abrir. La búsqueda de su propia identidad había sido dolorosa, y ahora se enfrentaba a la posibilidad de una conexión que habían dejado atrás. En su mente, reflexionaba sobre el significado de la autenticidad. ¿Realmente había aprendido a ser él mismo si ahora cuestionaba su valor en el contexto de su relación con Marta? Estos pasados 6 años han sido una construcción constante para mí, explicó, buscando un equilibrio. He aprendido a ser independiente, he reconocido mis talentos y me he esforzado por ser una mejor versión de mí mismo. Pero esto me hace dudar de si realmente estoy preparado para tomar riesgos emocionales otra vez. Mientras hablaba, sentía la urgencia de tomar una decisión. Era esencial, no solo para su futuro, sino para definir lo que realmente deseaba. La incertidumbre se convirtió en un dilema profundo. ¿Qué significaba el amor para él ahora? ¿Valía la pena arriesgar lo que había construido por el eco de un pasado? Marta se inclinó hacia él, quebrando la distancia que parecía paralizar su conexión. La vida no es solo sobre los riesgos que tomamos, Ramón, también se trata de las conexiones que forjamos. Tengo miedo, pero estoy aquí, presente, dispuesta a enfrentar lo que venga. Esa es una elección poderosa. Su declaración resonó en su interior, un eco de lo que había aprendido sobre el poder de elegir a pesar del miedo. Pero Ramón no podía evitar una pregunta candente que emergía de su ser. ¿Qué pasaría si esta elección nos lleva a un lugar más doloroso? El miedo a la vulnerabilidad lo paralizaba, sin embargo, el anhelo de crecer, de encontrar una nueva forma de ser con Marta, lo empujaba. Decidido a romper las cadenas de la duda, se encontró cuestionando su valentía. Sabía que enfrentar estos sentimientos podía ser el camino hacia una mayor claridad en su vida.
Voy a necesitar tiempo para reflexionar, confesó, sintiendo que su corazón palpitaba con la posible dirección de su decisión. No quiero apresurarlo. Quiero asegurarme de que si elijo avanzar, lo haga de una manera que honre la transformación que ambos hemos vivido. Ella asintió, apreciando su sinceridad. Tómate el tiempo que necesites. Mi corazón no se irá a ningún lado, y creo que eso es un comienzo. Pero tenemos que ser honestos, si elegimos reanudar, será con la intención de avanzar, no de repetir el pasado. Mientras las palabras flotaban en el aire, Ramón sintió una mezcla de temor y excitación. La idea de explorar una nueva relación con Marta lo desbordaba, pero su camino estaba lleno de incertidumbre. Al salir del café, una brisa fresca acarició su rostro, como si la vida misma lo estuviera empujando hacia adelante. Tenía que decidir qué pasaría a continuación, seguir adelante o caer nuevamente en la trampa de lo conocido. Sin embargo, había una verdad clara en su mente, cada decisión lo acercaba más a descubrir quién realmente era. El sol se ocultaba en el horizonte, reflejando la dualidad de su situación. Aún le quedaban preguntas, y el deseo de honorar sus sentimientos personal y era imperativo. Con el peso de su historia a cuestas, una pregunta inquietante resonó en su interior. ¿Realmente podía enfrentar lo desconocido y dejar atrás sus miedos, o permitiría que el pasado definiera su futuro? Al girar la esquina de la calle, Ramón sintió que una nueva etapa de su vida estaba a punto de comenzar, pero primero debía confrontar las sombras que habitaban en su interior. La decisión que se avecinaba era crucial y el temblor de la emoción impregnaba cada paso que daba hacia lo incierto. Ramón se encontraba en un lugar de introspección y análisis personal. Los días pasaron, y cada uno de ellos se convirtió en una oportunidad para reflexionar sobre su vida, sobre sus decisiones y sobre lo que realmente significaba arriesgar el corazón. Después de su encuentro con Marta, había hecho un receso en su mente y su espíritu, un proceso necesario para enfrentar lo desconocido. Saber que ambos habían crecido, que sus caminos, aunque habían tomado direcciones diferentes, confluían nuevamente, le brindó una nueva perspectiva sobre la vida. Mientras asistía a sus talleres, observó cómo la vulnerabilidad de sus participantes iluminaba cada rincón del aula. Sus historias eran un espejo, un recordatorio constante de que todos llevamos cargas, que cada uno de nosotros lucha con sus demonios internos. Era momento de ser verdadero consigo mismo. Si quería avanzar, debía explorar ese rincón oscuro de su corazón que contenía sus miedos. Decidió esperar el momento adecuado para hablar con Marta. No se trataba de apresurarse por resolver el pasado, sino de encontrar un sentido en cada resquicio de sus sentimientos. En esas noches de reflexión, era más que evidente que había una conexión genuina. No podía ignorar el amor que sentía por ella y el deseo de seguir adelante, pero con bases más fuertes. Una semana después, Ramón decidió enviarle un mensaje a Marta. Se sentó frente a su laptop, el cursor parpadeando en la pantalla. Hola, Marta. Me gustaría hablar contigo. ¿Podemos vernos en el café donde compartimos nuestra última conversación? Con un simple clic, el mensaje salió. No había vuelta atrás, pero había un impulso de positividad que lo mantenía firme. El día llegó y, mientras se dirigía al café, sus pensamientos danzaban entre la emoción y la ansiedad. La ventana donde se encontraron previamente estaba abierta, y con el aroma del café fresco llenando el aire, Ramón se sintió aliviado. La imagen de Marta apareció como un destello de luz, y cuando se sentaron, el corazón le latía con fuerza. Ramón, comenzó ella, su voz llena de emoción. He pensado mucho desde que hablamos y creo que podemos darnos una oportunidad. No quiero apresurar nada, pero siento que debemos explorar lo que hay entre nosotros de nuevo, pero diferente. Esa simple frase resonó fuertemente en su ser. Ramón sintió que el aire se cargaba de posibilidades. Estoy listo para eso, Marta. He estado trabajando en mí. He aprendido a confrontar mis inseguridades, y esto es nuevo para mí. Me gustaría que pudiéramos construir algo juntos, basado en sinceridad y respeto mutuo. En ese instante, cada palabra cobraba vida y significaba una posición más saludable para ambos. A medida que conversaban, la vulnerabilidad que ambos habían compartido se transformó en un pacto silencioso de autenticidad. Las risas comenzaron a fluir, las anécdotas resurgieron,
y la conexión que parecía hace tiempo perdida se reafirmaba en una base más sólida. Con el pasar de la tarde, Ramón comprendió que no era solo la oportunidad de estar con Marta lo que significaba ese reencuentro, estaba construyendo sobre los restos de un pasado que había sido transformador. Se sentía sólido en su propia piel, su camino no solo abarcaba el amor, sino también el desarrollo personal. Tiempo después, ya en su taller, Ramón comenzó a implementar algunas de las nuevas ideas que había cultivado con Marta. Se sentía más firme en su papel como facilitador, ya no solo guiando a otros, sino también compartiendo sus propias historias de autosuperación. El éxito de su blog habría sido solo el principio, se dio cuenta de que ser honesto y abierto era facilitar un espacio seguro para otros. Un día, mientras trabajaba en su proyecto de escritor, un mensaje llegó a su bandeja de entrada. Era el grupo que había participado en sus talleres, sugiriendo que quisieran construir una plataforma para compartir historias de superación personal. De un rincón a otro, los ecos de su crecimiento resonaban en la voz colectiva de aquellos que se habían conectado con sus historias. La necesidad de validar su propio camino se transformó en un compromiso con el de otros, su historia y la de Marta se entrelazaron en un nuevo proyecto. Así, la vida le recordaba que cada final es un nuevo comienzo, que el viaje de autodescubrimiento puede abrir puertas inimaginables. Mientras miraba hacia el futuro, dio un paso adelante con una confianza renovada, sabiendo que su historia, entrelazada con otros, formaba un relato de superación continua. Así, la vida de Ramón se transformó en un viaje auténtico. La determinación de enfrentar sus miedos, de reconocer su propio valor y abrirse a nuevas oportunidades, lo llevaban hacia un futuro lleno de posibilidades. Había logrado redimensionar su vida, y lo más importante, había aceptado su historia, su legado, y el de Marta. La conexión que habían reencontrado era un símbolo de crecimiento, resiliencia y amor, una travesía que apenas comenzaba. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que les inspirarán a seguir creciendo en sus propios caminos. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurarse de que más personas se beneficien de relatos de superación personal, comenten sus reacciones y teorías sobre este final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan escuchar esta poderosa conclusión. Necesitan suscribirse ahora, este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir y ser parte de esta comunidad transformadora.